Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con nuestro tema del libro del Cantar de los Cantares, para lo cual tendremos que abrir nuestras Biblias en Cantares 7:11. La novia entrega su amor. Yo soy para mi amado objeto de mi deseo, de su deseo. ¿Sí? Cuando leemos esto, es parte de un poema muy hermoso. El libro del Cantar de los Cantares habla de la relación de una pareja. Y esta pareja, en el nivel de esposos, que estábamos mirando en las clases pasadas, es la semblanza, una parábola, un relato alegórico de todo lo que describe la Biblia de la relación del Creador con su pueblo. El Creador, el gran novio cósmico con su pueblo. Cuando leemos esto, no reparamos, no nos detenemos a pensar que en realidad aquí el sentido literal en el que está escrito nos da pie para que nosotros pensemos en que la Biblia es un libro eminentemente machista. ¿Por qué? Porque está hablando de la mujer. Dice, yo soy para mi amado objeto de su deseo. Cuando nosotros reflexionamos sobre la circunstancia actual de nuestra sociedad, en el que en cada propaganda o en cada comercial se anuncia un auto, se anuncia una cerveza, se anuncia cualquier producto con una mujer muy voluptuosa, hermosa, etcétera. Y reflexionamos y decimos, la mujer ha pasado a ser un objeto sexual. Y esto eminentemente nos transporta a reflexionar el estado machista en el que la sociedad se encuentra, apoyado por la misma Biblia, pero apoyado por el sentido literal de la Biblia. Desde el principio, ¿quién tuvo la culpa del pecado original en el jardín del Edén, como se le llama en la religiosidad? La mujer. Es a la mujer a que Dios maldice y le dice, con dolor tendrás tus preñeces y darás a luz a tus hijos, etcétera, ¿no? Y tu deseo será para tu marido. Cuando vemos en la ley, hay un mandamiento que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero no hay un mandamiento que diga para las mujeres, no desearás el marido de tu prójima. Es decir, hay de alguna forma hay una inequidad que se manifiesta en en el relato literal. Y si vamos al llamado Nuevo Testamento, en una historia en la que se trae a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, le traen a Yeshua, a quien le llaman Jesús, para que sea juzgada, y le presentan y dicen, mira, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés manda a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Claro, esperaban que el maestro juzgue y diga, la ley dice que tienen que apedrear a la mujer y la mujer tiene que ser apedreada. Eso dice la ley. Pero, y nos preguntamos acaso, ¿y dónde estaba la otra persona, el varón que estuvo con esa mujer?
se tomaron la molestia de traer también al varón que estaba cometiendo el mismo acto con esta mujer para que también sea juzgado? No. Es decir, literalmente hablando, la escritura tiene una visión distorsionada, una visión aparentemente machista. Esta estructura que nos relata todos estos episodios que parecen inequitativos respecto de las mujeres, tienen que ser abordados a la luz de la espiritualidad. Si analizamos únicamente lo literal, la Biblia tiene muchos defectos, pero la Biblia no es un libro que tiene que ser creído con punto y coma lo que está dicho. Lo que está escrito allí tiene que ser analizado, tiene que ser escarbado, tiene que ser escudriñado para encontrar la verdad que está entre sus líneas, entre sus palabras, entre sus letras. Cuando miramos aquí que dice yo soy para mi amado objeto de su deseo, el más grande poema escrito por el hombre más sabio de todos los tiempos, que aparentemente está describiendo la relación esposo-esposa de dos personajes, dos personas diferentes, en realidad se sigue refiriendo a nuestra interioridad, a nuestra estructura interna. ¿Cómo estamos conformados? Vamos a repasar esta estructura interna nuestra, de cómo estamos conformados. Por varias ocasiones ya hemos estado hablando de que tenemos una cabeza y también tenemos un cuerpo, y la cabeza está representando, al ser la cosa que está arriba, nuestra, la que dirige nuestras acciones, se le ha llamado primero cabeza, pero también varón. Varón. Y al ser llamada varón en hebreo, se le conoce como Adam. ¿Sí? Y la parte inferior, al ser la cabeza, esto de arriba, por lo tanto, esto de acá será el cuerpo, ¿sí? Y es llamado mujer y también es llamado Javá o Eva. La historia ha personificado, lo que está escrito en la Biblia, ha personificado esta estructura psicológica nuestra. Es decir, dentro de cada ser humano estamos conformados psicológicamente por un Adam, que son nuestras facultades intelectuales. Y una mujer, que son nuestras facultades emocionales. De paso, a esto de las facultades emocionales o a esta estructura emocional es lo que se conoce con el nombre de espíritu. ¿Sí? El espíritu de nuestra estructura del alma. ¿Sí? Y a la parte superior, a la parte superior, a la cabeza, es lo que se conoce como el alma Neshama. Vamos a poner aquí Neshama, ¿sí? O el alma intelectual. Cuando la Biblia dice que
el relato del Cantar de los Cantares, dice: tú eres el objeto de mi deseo. No se está refiriendo a del esposo a la esposa, ni la esposa está creyendo que yo soy el objeto del deseo de mi marido. En la forma en que nosotros, hasta aquí, nuestro mundo machista ha creído. Es decir, que de alguna forma las mujeres son el objeto sexual del ser humano, del hombre. ¿Sí? Y por lo tanto, bajo esta estructura ha funcionado toda nuestra sociedad, donde el hombre, el varón es el que domina, la mujer es la que tiene que estar bajo el dominio del varón eh, en muchos aspectos. Hasta ahora, por ejemplo, existen pueblos en la tierra en donde la mujer no tiene el derecho a estudiar, no tiene el derecho a trabajar, no tiene el derecho a ganarse su propio salario sin la autorización de su esposo. Y esto fue, no solo es lo que es ahorita en algunas de estas sociedades que todavía existen en nuestra tierra actual, sino que fue a su debido tiempo en todas nuestras sociedades. Venimos de ese tipo de sociedad. El voto de la mujer fue dado apenas en el inicio del siglo pasado, cuando en nuestro país el general Eloy Alfaro tomó el poder y comenzó a darle ciertas facultades a las mujeres para que puedan votar, luego para que puedan estudiar. Todavía hasta hace poco estaba viva la primera mujer que pudo graduarse de médico en una universidad y que creo que era una cuencana. Es decir, venimos de un mundo que poquísimos años atrás apenas ha comenzado a reivindicar el espacio de la mujer. Pero cuando la Biblia habla, volvamos al verso, dice: tú eres o yo soy el objeto del deseo de mi esposo. Aquí dice: yo soy para mi amado objeto de su deseo. Aparentemente está hablando de un esposo y esposa, y que parecería ocurrir en el ambiente ya matrimonial, ¿no? De esposo y esposa. En realidad está hablando de nuestra estructura interna. ¿Cuál es el objeto o cuál debe ser el objeto de nuestro deseo? El objeto de nuestro deseo debe ser precisamente nuestras facultades emocionales, a lo que le llamamos espíritu, a nuestro espíritu. Es decir, tenemos que comenzar a aprender a ser espirituales, que es el primer eslabón de cambio desde un alma piedra hasta un alma espiritual. Es decir, comenzamos a conocer nuestras emociones. Cuando decimos tú eres el objeto de mi deseo, yo estoy razonando, estoy pensando y estoy tratando de enamorar mi propia interioridad. Es decir, aquí, con la luz divina, la luz que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué camino tenemos que caminar? Tenemos que caminar el camino de el Adán o de las facultades intelectuales para descender hacia nuestra tierra y comenzar a labrar nuestra tierra, a conocer nuestros límites, a conocer nuestras huertas internas. Este es el huerto del Edén. Estamos, ¿se acuerdan que en Génesis dice que el Creador le puso a aquella pareja? ¿Para qué? Para cuidar del jardín del Edén, para cuidar y cultivarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para cultivar, para cuidarlo, tenemos que conocerlo. Entonces, el Adán tiene que descender y conocer a Java, su mujer. Por eso está escrito, vamos a escribir el verso. Y
Adán conoció a Java, su mujer. Cuando leemos esto, a veces nos quedamos en el entendimiento de que esto se trataba de que Adán finalmente durmió con su esposa Eva. Pero en realidad, más allá de que esto tuvo que haber ocurrido 6000 años atrás, es un precepto, un mandato divino de que el Adán tiene que conocer siempre, todos los días, a Java su mujer, a Eva su mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué es el Adán? El Adán es sus facultades intelectuales. ¿Sí? La parte suprema del alma, la parte neshama del alma, el nivel elevado del alma, que tiene que descender, y esto curiosamente tiene el mismo sentido de el Mesías que desciende de los cielos. ¿Sí? ¿Para qué? Para conocer a su esposa, que es su congregación. La congregación que dijimos hace un momento no es su iglesia como está traducido, sino es Cajal en hebreo, o la congregación. La congregación que desde el inicio de los escritos es la congregación de Israel. Pero no está hablando de un estado de Israel, de un pueblo que se viste de negro y que hace cosas raras, sino de un estado espiritual del alma. El estado espiritual del alma que tiene que aprender a crecer y unificarse, porque una congregación es un estado de unificación de almas. Por eso, esta congregación tiene este sentido de pluralidad que se unifica. Entonces, cuando el Cantar de los Cantares dice, tú eres el objeto de mi deseo, no hay más grande pasión que nuestra propia pasión para conquistarnos a nosotros mismos, para conquistar nuestras emociones. ¿Qué significa conquistar nuestras emociones? Las emociones son el más grande tesoro que podemos cultivar en la vida. El más grande tesoro escondido, el más grande tesoro en bruto que nosotros tenemos. Entonces vamos a escribir por aquí que nuestras emociones son tesoro, un gran tesoro que tenemos que conquistar. Los tesoros son los tesoros preciosos son los tesoros que cuestan, no los que se regalan. Los tesoros que se pueden adquirir en base a un trabajo, que se pueden perfeccionar. Por ejemplo, esto como un ejemplo nada más, nosotros podríamos cultivar una de nuestras emociones de tal manera que puedan dirigirse, por ejemplo, a cantar. Toda nuestra estructura emocional para expresar el canto como un don divino. ¿Y qué tenemos que hacer para cantar? Tenemos que aprender a modular la voz. Tenemos que aprender a generar cierta presión en el diafragma y parece que hay varios diafragmas que pueden ayudarnos a modular de una forma diferente la voz para que pueda alcanzar un nivel supremo. Por ello es que cuando alguien canta, puede con su voz llegar hasta las fibras más íntimas de otra persona que le está escuchando. Y si a ese canto le vamos a añadir las mejores palabras, un gran poema, entonces ya tenemos una canción con música, con melodía y con letra, cantadas de tal forma que pueden transportarse en el tiempo, el espacio,
dominar otros mundos, el mundo de mis congéneres, de quienes me están escuchando. ¿Para qué? Para alegrarlos, para transformar, para transmitir nuevos estados emocionales. Es decir, cuando nosotros comenzamos a cultivar nuestras emociones, estamos cultivando o estamos utilizando con inteligencia el espacio para poder conocernos a nosotros mismos, transformarnos en personas más valiosas cada vez. Cuando comenzamos a modular correctamente nuestra voz, cuando comenzamos a pensar adecuadamente nuevos pensamientos que se tienen que enlazar con ciertas emociones hermosas internas, de tal manera que cuando comenzamos a expresar esas palabras que han pasado a unirse con ciertas emociones, forman un hermoso poema. Entonces, cuando el más grande sabio, relatado en la Biblia, dice, poniendo en palabras de una mujer, revisemos nuevamente el texto, porque es interesante. Yo soy para mi amado objeto de su deseo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a nuestra propia interioridad, que tenemos que mirar, poner nuestra mirada hacia nuestro interior, hacer una introspección para encontrarnos a nosotros mismos y poder expresarnos a nosotros mismos el amor en primera instancia. Si es que este amor no estamos expresándonos a nosotros mismos en primera instancia, no podemos expresarlo hacia el exterior. Entonces, todo el libro, en la forma, toda la Biblia, de principio a fin, en la forma que está escrita, no es un libro machista. Cuando escarbamos en su interioridad, podemos encontrar las explicaciones a ciertos conceptos, inclusive que nosotros no teníamos, como en el caso de, ¿qué es el espíritu? El espíritu es un estado del alma, un estado un poco superior al primer estado de piedra. Vamos a escribir por aquí. Nuestro primer estado es nuestro estado de nefesh en hebreo, que es un estado de piedra en el que somos, como nos conocemos a veces, personas que vivimos por vivir. Cuando vivimos por vivir, cuando sabemos que tenemos que levantarnos a trabajar, a cumplir nuestras labores, cuando volvemos, ahora nos toca dormir, cuando en el día tenemos que comer, alimentarnos y no tenemos un objetivo en la vida, somos en el sentido espiritual piedras. Y es a esta piedra en el que Yeshua se refirió a uno de sus discípulos y dijo, porque tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi congregación, edificaré mi cajal. Y por lo tanto tenemos que inclusive comenzar a destruir la idea de iglesia. Ponerle que el creador, el Mesías, vino aquí a construir un instrumento nuevo, una novia nueva, llamada iglesia, es la más grande segregación y fruto inclusive del mismo machismo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo mal la Biblia y esa mala interpretación de la Biblia le estamos transponiendo aquí ahora a lo que llamamos iglesia. Esa novia ya fue rechazada, la novia llamada Israel antigua, ya fue rechazada y ahora el creador se fue con una nueva amante llamada iglesia. Esto es de alguna forma una interpretación absurda del texto, ayudada por conceptos que fueron introduciéndose en el pensamiento hebreo para construir lo que actualmente conocemos como cristianismo. Pero
el original, el texto original no dice iglesia, dice congregación, dice cajal, que es un término que viene siendo utilizado desde el principio, que el creador quiere construir una congregación entre todo el pueblo, entre todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que al final haya unificación. Esta congregación unificada, que es ya el estado más elevado, más allá de Neshama, y los términos hebreos vamos a escribirlos por ahí, vamos a ponerlos. Esto es Haya y Yehida. Vamos a ponerle por ahí Yehida. ¿Sí? Son los dos estados elevados del alma, los estados supremos del alma, que ya son construcciones que tienen que realizarse en conjunto. Es decir, inicialmente tenemos que ir construyendo nuestra interioridad individual, aquí, en lo que conocemos como nuestro cuerpo que es el alma nefesh, que es la piedra, es decir, cuando solo somos cuerpo, no queremos hacer nada espiritual. ¿Sí? No nos inmutan las grandes preguntas, no queremos aprender nada nuevo, estamos en la zona de confort. Esto es lo que se le llama el cuerpo. ¿Sí? La zona de confort. Vamos a ponerle así. Cuando no queremos salir de nuestra zona de confort, a eso se le llama cuerpo. Si solo queremos ser cuerpo y no queremos ser espirituales, entonces estamos sin vida. Y es por eso que aquí esta alma se le llama piedra, pero es la primera estructura a la que corresponde a nuestro ascenso, a nuestra evolución espiritual. Aquí, desde luego, sobre esto hay que fundamentar el resto de la evolución del alma, el crecimiento del alma. Luego, tenemos que pasar al nivel espíritu, es decir, ya a transformar nuestras emociones, a pulir nuestras emociones, para luego alcanzar un nivel supremo, el nivel intelectual, pero de todas maneras nunca tenemos que dejar tampoco el nivel espiritual, es decir, para propósitos didácticos subimos, pero en realidad nunca subimos, sino que estamos siempre mezclados aquí. Estamos tratando de unificar nuestra interioridad. Estamos tratando de seguir cultivando con el intelecto nuestras emociones, unificando el intelecto con las emociones, poniéndole emoción a lo que pensamos y poniéndole pensamiento, poniéndole intelecto a nuestras emociones. Es decir, que las dos cosas tengan el uno del otro, que sean fructíferos, que se hayan unificado. ¿Para qué? Para que cada uno de alguna forma formen una familia. Cada pensamiento con una emoción puedan dar a luz a nuevos frutos, dar nuevos resultados de elevación de nuestra alma, para que poco a poco, de esta forma, alcancemos nuevos niveles de conciencia que nos unifiquen con el Creador. El objetivo es, por lo tanto, llegar a un estado de unificación, lo que se conoce como la congregación. La congregación es una unificación de almas que el momento de la redención se va a unificar con el esposo cósmico, en este caso con lo que el apóstol Juan le llama el Cordero, que fue inmolado y que luego ahora tendrá que llegar a las bodas del Cordero, que tienen que producirse en el sentido espiritual de que la congregación se unificará al Cordero, al Mesías, pero ninguno, ni la congregación ni el Mesías son personas,
sino que son conceptos que tenemos que irlos entendiendo a la luz de la espiritualidad.